Hola, hoy vamos a hablar de trastorno del espectro autista y qué mejor que hacerlo con alguien que se dedica a ver muchos niños con esto. Laura García de Rosa es genetista en el Hospital Italiano, tengo el placer de trabajar con ella ahí y sobre todo en el área de pediatría. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Ceci, La ¿cómo estás primera vos? pregunta es, que esto es lo que se hace mucha gente, ¿el trastorno del espectro autista siempre es genético? Sí, es una pregunta muy polémica. Hay mucha discusión al respecto de esto. No siempre es genético el trastorno del espectro autista, pero la genética tiene una contribución muy importante. Y acá tenemos que distinguir dos grandes grupos de pacientes con el espectro autista. 75 a 80% de los pacientes tienen lo que se llama autismo esencial o trastorno del espectro esencial porque no se identifica una causa concreta que, digamos, justifique lo que les pasa a los chicos en lo conductual desde lo orgánico, ¿sí? Y después hay 20% aproximadamente de los chicos con trastorno del espectro donde sí hay una causa orgánica o un síndrome subyacente que, digamos, los pone como en esta otra categoría de chicos con el trastorno del espectro. Es una patología multifactorial. Multifactorial, o sea, no hay una sola causa, son muchos los factores que pueden incidir en la etiología y lo genético pesa mucho, ¿sí? Y esto se sabe porque hay estudios en gemelos monocigóticos que son muy concordantes. Para autismo hay hasta 90% de concordancia en estudios en gemelos monocigóticos. Por lo tanto, es como una forma de evidenciar que a veces tenemos desde la ciencia si es que el peso de la genética es importante o no, y acá los estudios marcan que sí. Pero en realidad es multifactorial, o sea, hay como un montón de factores ambientales que pueden incidir. Bien, y si vos ya tenés un niño con un diagnóstico de trastorno al espectro autista, un diagnóstico clínico, ¿cuáles serían los estudios genéticos que se pueden pedir? Bueno, lo genético básicamente apunta, bueno, saben que el trastorno con el espectro autista tiene que ser evaluado por varios profesionales, por lo general es multidisciplinario, tanto el diagnóstico como el tratamiento y el manejo dependiendo del caso, pero nosotros desde lo genético siempre la idea un poco es buscar esto, si es que hay alguna evidencia de alguna patología orgánica que justifique lo que le pasa a niños de la conducta, y si hay algún síndrome genético detrás de este trastorno conductual. Hay muchos síndromes genéticos que se manifiestan o que a veces, digamos, podemos diagnosticarlos, o el puntapié inicial es el trastorno de conducta, que es lo que lleva a la consulta. Entonces, lo primero es evaluar si estamos ante un paciente que puede tener probablemente un síndrome genético detrás de esa manifestación del desarrollo o no. ¿Tá? Siempre, digamos, históricamente los estudios que se pedían para TEA, bueno, son cariotipo y el estudio buscando una enfermedad puntual, que es el equifrágil, el estudio molecular para equifrágil. Son estudios inespecíficos, no es que es para el autismo puntualmente. El caso del cariotipo, por ejemplo, que es como un estudio como ver todo el material genético, así les explicamos a los papás, pero de una forma muy grosera. O sea, acá vemos los paquetes grandes de información genética que son los cromosomas, ¿sí? Es como el estudio con el que clásicamente se ha abordado cualquier patología genética, no solo el autismo. Y el estudio para X frágil, que es una de las enfermedades genéticas que más frecuentemente se relacionan con autismo y que a veces pueden no ser tan manifiestas ciertas dismorfias o ciertas características del fenotipo. Sacando ese tipo de estudios, ya va a depender de cuál sea la clínica del paciente, el estudio genético que orientemos. ¿Sí? O Perdóname que te sea, interrumpa un segundo. Cuando sí, decís dismorfia, ¿a qué te referís? nos referimos a cuestiones que tienen que ver con trastornos del crecimiento, con ciertas características faciales o de las manitos, de los piecitos, cosas que a veces vemos nosotros los genetistas, ¿no? Que son como muy finitas, tienen que ver con la implantación de las orejas, con la disposición de los pliegues de las manos, las palmas, hendiduras palpebrales, cosas, detalles muy finitos, pero como hay muchos síndromes genéticos que tienen cierta gestáltica, como decimos los genetistas, son cosas que evaluamos a este nivel, ¿sí? Entonces sería muy Ahora, importante la consulta con el genetista, de acuerdo a lo que vos me decís. exactamente. De hecho, en el protocolo, en el algoritmo de estudios o de consultas que se hacen en los chicos que tienen autismo, por lo general somos tres profesionales los que evaluamos, más allá del pediatra y todo el equipo de soporte que tenga el paciente, que es neurólogo, genetista y especialista en trastornos metabólicos, si es que así lo amerita el caso, sobre todo. Pero en los algoritmos de diagnóstico
de pacientes del espectro figuran este tipo de profesionales para la consulta, ¿sí? Y la idea un poco es evaluar esto. Y te contaba del resto de los estudios genéticos que se van a orientar en base un poco a la clínica que tenga el paciente. Hay 15 a 20% de los chicos con TEA que pueden asociar epilepsia, por ejemplo, o convulsiones. Eso te orienta a ciertas cuestiones genéticas que tendrías que investigar. Obviamente que no es lo mismo un chico con un trastorno del espectro que no tiene nada más, que es un chico que crece bien, que no tiene malformaciones, que no tiene otros antecedentes, a un chico que sí presenta algunas otras alteraciones que te pueden hacer sospechar de algún síndrome. Entonces ahí es que hay que orientar otros estudios genéticos. La idea es, estudios genéticos hay muchos, o sea, para que la gente a veces entienda, bajar esto un poco al lenguaje que se entienda, estudios genéticos hay muchos, es ver qué abordaje tenemos desde este lado y cuál es la secuencia de estudios que podemos ir pidiendo, porque en autismo esencial, o sea, en los chicos con trastorno del espectro que no tienen nada más que esto, que digamos que es una cuestión funcional y no enganchamos como alguna alteración orgánica, el rédito diagnóstico de los estudios genéticos es bastante bajo, ¿sí? O sea, cuando no hay otra alteración, es bastante bajo la posibilidad de realmente enganchar algo en ese estudio genético que justifica el cuadro del paciente. Y son estudios que tienen su complejidad. Entonces, a los fines de poder orientarlos bien, lo ideal es que evalúe el pedido un profesional que esté en el tema. O sea, Laura, yo puedo, o sea, vos podrías pedir todos los estudios que corresponden, ya sea sugeridos por la clínica o no, un poco más inespecíficos, y así todo no encontrar la causa Claro genética. que sí. Así todo puedes no encontrar la causa. Bien. ¿Y Así es. qué le dirías a una pareja que tuvo un niño o una niña con un trastorno del espectro autista, hizo todos los estudios, no se encontró nada, y que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer todos los estudios, también por el tema de complejidad, costo, todo. Pero bueno, supongamos que pudieron hacer todo lo que correspondía y no se encontró nada. ¿Qué le decís respecto a cuál es la probabilidad de que esto le vuelva a pasar en futuros hijos? Ok. Esto, lo que vos me preguntás es el riesgo de recurrencia empírico en este caso, porque no encontramos una causa concreta. Uno puede dar un riesgo de recurrencia certero cuando encontrás la causa clara y podés saber cómo segrega ese gen. En este caso, cuando no hay una causa concreta, existen ya varios estudios con población, mucha población, que básicamente lo que hicieron es ver de estas familias, en estos casos, como vos contás, a quiénes les volvió a pasar habiendo descartado todas las causas orgánicas. Hay algunos estudios que sitúan el riesgo en un 7% y otros estudios el que más riesgo da es un 15%. ¿Sí? Nosotros en genética hablamos de riesgos altos cuando supera el 10%. O sea, esto estaría como ahí en el límite. Ahora, cuando existen antecedentes familiares, ya tuviste algún caso con autismo o hay más personas en esa familia con algún tipo de trastorno psiquiátrico, no solo autismo, ese riesgo puede llegar a subir hasta un 20%. ¿Sí? Por lo tanto, hay que, bueno, evaluar cada caso puntual, pero es un riesgo que hay que tener en cuenta. Bien, y como contrapartida, sí, donde se encontró la causa, uno puede dar un riesgo de recurrencia más exacto e incluso ofrecer alternativas. Si hay riesgo de recurrencia, ofrecer alternativas, por ejemplo, para o una selección embrionaria, una selección prenatal o digamos, aquella pareja que quiere tratar de no transmitirlo nuevamente. Exactamente. Si es que encontramos la causa específica desde el punto de vista genético, puede seguir otro camino ese asesoramiento, ser como bastante más certero en ese, y se Te lo puede pregunto derivar porque, perdón, a- hay pacientes, sí, hay sí, parejas que dicen, ¿para qué vamos a estudiar a nuestro hijo si probablemente no le cambie la conducta clínica, ¿no? Y en esas parejas creo que uno de los conceptos importantes es decir, bueno, además de que en algunos casos sí puede cambiar la conducta clínica, puede ser muy útil para estimar cuál es la probabilidad de que vuelva a pasar en futuros embarazos. Bueno, y la más difícil te hago. Viene una pareja sin antecedentes, planificando embarazo, y dice, ¿cómo puedo hacer para prevenir tener un hijo con trastorno del espectro autista? así como en sí mismo, específicamente, no puede prevenirse el autismo, porque al ser tan compleja su etiología y es multifactorial, hay factores genéticos y factores ambientales, y no hay como una conducta específica que uno pueda tomar para prevenir el autismo, ¿sí? Son todas las evaluaciones que cada pareja tiene que hacer en cuanto a su salud en general, y sí es importante que si tienen antecedentes familiares de trastornos psiquiátricos, de niños que ya hayan tenido trastorno del espectro autista en la familia o alguna otra enfermedad neurológica o antecedentes de peso en la familia sean evaluados obviamente
por un profesional que pueda tener en cuenta estos antecedentes y quizás orientar un estudio en base a esos antecedentes. Pero si no hay ningún tipo de antecedente de esto en la familia, lamentablemente no hay una forma de prevenir el autismo. Bueno, la verdad que eso es una pregunta súper recurrente en las parejas que vienen y es un trastorno al que muchas parejas le tienen miedo. Ahí se dice cada vez más diagnóstico, ¿no? O al menos a uno le resuena más este tema, entonces era un tema que quería abordar con vos y más allá de que yo hago genética, vos ves a niños todo el tiempo y me parecía como súper útil la visión que nos podés dar. Así que Laura, Es, gracias. Sí, Es muy interesante, Ceci, y perdón porque yo acá traté como de ser muy escueta para no aburrir a sí, nadie, pero la obvio. verdad que es un tema como muy complejo. Hay un aumento importante de la incidencia. Actualmente está 1 en 88, algunos estudios. 1 de cada 88 niños tiene algún trastorno del espectro, un montón. Y se vio que fue aumentando con el tiempo, entonces hay como una gran discusión, digamos. Hay todo un grupo de gente que dice que en realidad mejoraron las técnicas de diagnóstico. Mejoró todo el awareness, digamos, la capacidad de poder diagnosticar a personas con el espectro, y antes no ocurría eso, y hay toda otra discusión que dice que hay algo que lo está causando. Todavía no se ha demostrado una asociación concreta entre algún factor ambiental concreto y la aparición de autismo, más allá de toda la polémica que haya Sí, la respecto verdad que de esto. un trastorno súper complejo. Y hay Muy muchísimas complejo asociaciones. No y, sé, hoy en y día muy creciente. la edad paterna, por ejemplo, la edad paterna también propuesta acá. Bueno, muchas cosas donde no me quiero meter. La idea era también tratar de hablar un poco de genética y no tanto de la complejidad, porque sí, es un tema muy controvertido también. Es muy controvertido y hay muchas hipótesis que el tiempo dirá, que la ciencia va a ir develando ciertos interrogantes que tenemos todos, pero es importante traerlo a colación porque es cierto que preocupa a la comunidad científica el aumento importante en la incidencia. Bueno, Laura, muchas gracias por compartir tu experiencia. La verdad, un placer haber tratado este tema con vos. Gracias a vos, Ceci, gracias por la invitación.